Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Hola, yo soy Betsy. Moisés. Y nosotros somos el podcast de los Gómez. Nos sentamos aquí en esta mesa para continuar las conversaciones que a veces tenemos aquí mismo, o quizás en la mesa del comedor, acerca de la cotidianidad de cómo podemos atesorar a Cristo. Y hoy nos sentamos delante de ustedes para tocar un tema que realmente ha sido de como mucha bendición para nosotros, como abrazar, entender, y es el tema de la insuficiencia humana. Sí, y es importante que nosotros veamos justamente a la luz de lo que la Biblia dice acerca de Dios y lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Pero no sé tú, pero uno de los grandes sueños de todo hombre, niño, joven, es tener sus superpoderes. Y una de las preguntas que uno siempre hace, si tú tuvieras algún superpoder, ¿cuál superpoder te gustaría tener? Usualmente uno quiere volar o saber todos los idiomas o vivir. Ese es el tuyo, yo lo sé. Exacto. Pero eso es justamente el anhelo de poder contrarrestar muchas de las limitaciones que nosotros tenemos. Y que por no comprender, entender, aceptar, abrazar, como tú decías, termina convirtiéndose en frustraciones. Y esto va en todas las escalas y en todos los niveles. Y es lo que nosotros queremos en este podcast poder desarrollar. ¿Sabes qué? Ahora yo pienso que si quisiera tener un superpoder, ahora me gustaría nunca cansarme. De verdad. No tener que dormir. Quedaría para siempre. En la eternidad. Sí será. Bueno, pero tú sabes, Moisés, que yo creo que es importante que... O sea, nosotros como familias también les animamos a que ustedes traigan esta conversación a la mesa en su casa, que nosotros consideremos cuál es nuestra postura ante nuestra insuficiencia. Porque yo me recuerdo un pastor, maestro muy amado, el pastor Shaddix, en una clase cuando estábamos en Carolina del Norte, él dijo algo que me sacudió realmente. Y él decía, nosotros no podemos pasar toda la vida y cansarnos y agotarnos toda la vida tratando de eliminar las insuficiencias, las limitaciones, las dificultades. Y al final lo único que vamos a hacer es que vamos a estar cansados en lugar de entender que la palabra nos dice que cada una de esas insuficiencias, dificultades, limitaciones son oportunidades en las que Cristo realmente se glorifica en nosotros y nosotros podemos experimentarlo a Él. Y nosotros queremos también ver a la luz de la Escritura, porque en el diseño de Dios, el mismo momento en que Dios no nos limita en tiempo, espacio y materia, si se puede decir, trajo consigo, valga la redundancia, ese tipo de limitaciones. Dios nos pone en una época específica, nos da años de vida, lo cual es una limitación en edad, nos da incluso en los mismos años, edades donde somos más enérgicos, más productivos, donde son los años para uno desarrollar, porque tiene tanta capacidad mental, física, emocional, y tiene un mayor aguante, pero también nos limita en cuanto a nuestro entendimiento, nos limita en cuanto a la manera como nosotros también administramos los recursos, y así sucesivamente. Y esas limitaciones, como tú bien decías, por diseño, no son necesariamente algo negativo en la dinámica de nuestra relación con Dios, sino todo lo contrario. Es una gran oportunidad. Vivimos en la sociedad que nos dice que nosotros somos superhéroes, y en muchos contextos lamentablemente se hasta manipula la Escritura diciendo todo tú lo puedes en Cristo que te fortalece, como para tratar de empujarte a superar las limitaciones que Dios mismo te ha dado para que tú puedas depender más de Él. Yo tengo que confesar que yo diría como en los últimos 5 años, el lugar donde yo he habitado es en la insuficiencia, porque en el momento en que comenzamos otra vez a tener hijos, realmente me vi muy limitada en cuanto a mis capacidades, mis fuerzas, mi tiempo como se hizo más limitado porque fue invadido por estas nuevas responsabilidades y quizás cosas que yo quería hacer o pensaba que estaba lista para hacer fueron en un sentido frustradas en términos humanos, obviamente no para Dios,
pero me sentía, o sea, y me he sentido muy limitada. Y a lo mejor, por ejemplo, tú me puedes ver aquí y estoy cambiada y estoy arreglada, pero esta no es mi realidad diaria. O sea, mi realidad diaria es detrás de niños que me están persiguiendo, yo persiguiéndolos a ellos, haciendo cosas y sintiéndome como que nunca llego como a donde tengo que llegar. Siempre estoy limitada y yo tengo que confesar que hubo un momento en el que yo me preguntaba, pero óyeme, ¿por qué tan insuficiente? ¿Por qué tan limitada? Y lamentablemente de reconocer hubo un problema en mi forma de ver a Dios, porque hasta cierto punto veía como que esto era un resultado de quizás algo que yo no había hecho bien, algo que realmente quizás tenía que mejorar en mi vida, en lugar de mirar la limitación como algo que Dios nos dio por diseño. Como para atraernos a Él. Yo como pastor he tenido la oportunidad y yo sé que tú también interactúas con personas que de una manera u otra manifiestan su frustración en su relación con Dios. Uno, en la manera como maneja relaciones, en la manera como crían a sus hijos. Madres que dicen, yo no me siento suficiente, yo no me siento capacitado, yo no me siento que lo estoy haciendo bien. Y manejan esas frustraciones y no solo las manejan, sino que habitan en esas frustraciones, lo cual esas mismas frustraciones no les permite ver la oportunidad que tienen para venir delante de Dios. O personas con frustraciones físicas por causa quizá de alguna enfermedad o alguna limitación que los años han traído a su vida. Y yo creo que, como nosotros decíamos, a la luz de las Escrituras, nosotros vamos a ver cómo cada limitación que Dios le ha dado al hombre se convierte en una oportunidad para el hombre venir donde Dios, para el hombre recorrer donde Dios. La mayor limitación, por ejemplo, la de salvarse por sí mismo. El hombre no tiene manera de poder autorredimirse. El hombre no tiene manera de poder perdonar sus propios pecados. Esa limitación, que es la mayor limitación de la salvación, ¿qué hace que el hombre haga? Que el hombre pueda ver su necesidad y que pueda correr a Cristo. Pero aún más, cuando estamos en Cristo, nosotros vamos a estar en esta lucha continua contra el pecado. Y como pastor, tú puedes ver que sobre todo cuando una persona viene de un trasfondo más legalista y dice, yo no puedo llenar el estándar, qué bueno que tú te des cuenta que no puede llenar el estándar, porque hubo uno que lo llenó y es Él que ahora es tu representante y en quien tú eres encontrado completo. Entonces, como tú bien decías, en los últimos años el Señor nos ha permitido ver que aún esas limitaciones son grandes oportunidades para madurar nuestra dependencia del Señor. Amén. Y ver a Dios como nuestra mayor suficiencia. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cómo luce ese creernos suficiente, que es el otro lado de la moneda, en la vida diaria? No, por ejemplo, como mujer, yo puedo vivir frustrada porque quizás el tiempo no me da para hacer todo lo que quiero hacer. Me siento limitada porque quizás veo el lugar donde Dios me ha colocado, en la etapa donde Dios me ha puesto, como una cárcel, como que no me permite hacer aquellas cosas que anhelo. Y yo creo que uno de los errores tan grandes que yo he cometido es pensar que realmente yo soy suficiente para como llevar la casa y hacerlo todo. De hecho, hay personas, por ejemplo, en las redes que me dicen, ¿cómo es que tú lo puedes hacer todo? No lo puedo hacer todo. O sea, la verdad es que ninguna persona lo puede hacer todo. Entonces, yo creo que esa tentación está ahí. Cuando nosotras vemos que tenemos roles como esposa o quizás en la iglesia local, como madres o quizás con un trabajo fuera del hogar. Ajá, exactamente. Entonces, hay algo que me ha traído tanta libertad, Moisés, y es poder entender que donde Dios me ha colocado y las limitaciones dadas por Dios son su evidencia de gracia para mi vida. Completamente. Y tú sabes que llevando esto al plano masculino, desde una perspectiva... Sí, confiésate también. Sí, confiésate. Yo creo que ese deseo de creernos que somos suficientes se manifiesta creyendo que somos indispensables. Lo cual tiene como raíz el orgullo, al fin y al cabo. Nosotros vemos ejemplos, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor en un momento se creyó ser el
el responsable de toda la gloria que él tenía y cómo Dios sencillamente le dio una gran lección humillándolo de manera que él pudiera al final de sus días reconocer que no había otro Dios. Nosotros vamos a ver con el tema de las luchas y esas limitaciones el apóstol Pablo cuando él decía en 2 de Corintios capítulo 12 creo, cómo él hablaba. Aquí lo tengo, 2 de Corintios 12, 9. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, y él me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sigue leyendo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es una manera de tú reconocer en lo que yo soy débil, no es para habitar en la debilidad, pero para reconocer que soy fuerte en Cristo, no en el propio esfuerzo. Y yo creo que es donde radica el problema de la frustración, cuando nosotros no entendemos eso. Ya sea con tu pecado, o sea, hay pecado en nuestras vidas que de una manera u otra el Espíritu Santo progresivamente nos va santificando. Pero en ese proceso de santificación, es la medida en la cual tú más confías en esa gracia de Dios que te está moviendo de ese pecado o de ese patrón de pecado, que tú vas a encontrar victoria más que en creerte que es por tus propios esfuerzos y los esfuerzos y los escalones que tú has ido subiendo que tú te sostienes en ella. Por lo cual, cuando tú reconoces que tú eres débil y tú tienes, vamos a poner un caso muy práctico, hombres con la pornografía, tienen 2 años sin ver pornografía y dicen, bueno, tengo 2 años sin ver pornografía. Bueno, 2 años siendo sostenido por la gracia de Dios, no por tu propia capacidad. Claro, tú actúas en la gracia de Dios, confiando en Dios, pero nunca llegarte a pensar que tú eres el responsable de eso. De ahí que vamos a ver en la escritura que dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque es que tú puedes llegarte a pensar que tú estás firme por tu propio esfuerzo. Y es por la gracia de Dios, como dice Pablo, que nos sostiene. ¿Cómo dice el versículo 10? Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y tú pudieras sustituir debilidades como las insuficiencias. O sea, me gozo cuando yo mismo, ya sea en la angustia, ponga la enfermedad, ya sea en sus propias batallas, en sus propias limitaciones. Cuando yo reconozco esa debilidad, esa insuficiencia, entonces, y no solo para deprimirme, yo no puedo, cuán débil soy. No, porque para mirar a Jesús. Es para mirar a Jesús, es correcto, es justamente para reconocer que yo no soy suficiente, sino que puedo correr en cualquier área de nuestra vida, en uno que sea suficiente. Ahora, yo tengo también que, sobre todo a las mujeres, yo creo que obviamente los hombres también tienen tu lucha, tú tienes que confesarte, ¿verdad? Un poquito más. Pero yo creo que hay una necesidad intrínseca en el ser humano de gloriarse en su capacidad. Sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ha sido tan liberador, realmente, de manera real y profunda dentro de mi ser, poder decir, me basta la gracia de Dios. O sea, no me siento satisfecha cuando me siento fuerte en mí misma, sino que realmente yo soy débil hoy, yo soy insuficiente, yo soy limitada. Eso es bueno porque ahora entonces tengo otro refugio que no soy yo misma, sino que me basta, me satisface la gracia de Dios. Y ahí entonces es cuando comenzamos a vivir de una manera sobrenatural, porque ¿cómo es posible que en medio de mi limitación y en medio de mi insuficiencia yo voy a encontrar gozo? ¿Cómo yo voy a encontrar, como él dice aquí, dice, me gozo? O sea, por amor a Cristo yo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, en el momento en que yo estoy, que pienso que no puedo más, en el momento en que yo tengo que abrazar eso que Dios me ha dado como algo bueno, y que no me agrada, no me gusta, yo puedo decir, Señor, yo confío en que tu gracia es suficiente para mí y yo te pido que por fe tú me ayudes a gozarme en esto. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de este momento, ya no se trata de mí porque estoy nula, no puedo, se trata de ti, mi vida se trata completamente. Mira que esto tiene un efecto muy práctico y quiero empezar a responder preguntas. Ok. Yo estoy frustrada por mis limitaciones, porque no puedo ser lo que yo pensaba que iba a ser, o porque como madre no puedo ser la madre que yo pensaba que debería ser, o como esposa, la esposa que yo debería ser, o esposo, y usted póngalo en el área que aplique en su realidad. ¿Cómo yo puedo vencer esa frustración? ¿Cómo yo puedo superar
la frustración que genera el saber que tengo limitaciones. Bueno, yo creo que el texto que tú acabas de leer nos da una gran respuesta. Pablo lo encontró conociendo de la gracia de Dios. Y yo justamente hoy estaba hablando con alguien que me decía, bueno, que yo mismo no me siento digno, yo mismo no me siento capaz, yo decía, qué bueno que tú no te sientes capaz, pero le decía, al fin y al cabo, la evidencia de lo que tú me estás diciendo es que necesitas crecer en tu entendimiento de la gracia. Porque es cuando tú abrazas, primero entiendes esa gracia, la magnitud, la profundidad, la anchura. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2 hablaba de eso. Cuando tú entiendes la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud de la gracia, tú la entiendes no solo intelectualmente, sino que corres allí y la abrazas. Amén. Como una verdad en tu vida. Tú te vas a dar cuenta de que tú no necesitas un desempeño para sentirte digno, porque tú no puedes perdonarte a ti mismo, como la gente dice, porque solo Cristo puede perdonar tus pecados. Tú puedes correr, y ahora quiero conectar con Hebreos capítulo 4 a 16, al trono de la gracia. Amén. Y es nuestra recomendación, en la medida en la cual tú conoces más de la gracia recibida por la obra de Cristo, que llegó a tu vida, no porque tú lo merezcas, no porque yo lo merezca, llegó por pura gracia. Cuando tú corres ahí y empiezas a ver que esto no es meramente un intelectual, un conocimiento para quedarse los domingos en la cabeza, o solamente los domingos en la iglesia o en tu cabeza, sino que el diario vivir donde tú dices, en mi suficiencia, yo soy fuerte por la gracia que me sostiene. Amén. Yo confieso que, por ejemplo, el hecho de que Dios me haya colocado en tantos escenarios en los que me siento tan insuficiente, tan incapaz, tan limitada, tan pequeñita, ¿tú sabes lo que eso ha hecho? Ha cambiado mi vida de oración y ha cambiado mi acercamiento a la palabra, porque cuando yo me siento tan pequeñita y tan insuficiente, entonces yo no tengo, o sea, ya de repente en la oración no es un rito religioso, es una línea de vida. O sea, yo necesito estar todo el tiempo orando al Señor. Ya yo tengo que venir al Señor, pero es como el que viene, como siervo brama por la corriente de las aguas, que ya se muere de la sed. Y me doy cuenta que mi tiempo en la palabra de Dios ya no es solamente como algo que yo tengo que hacer, porque es mi deber. Como una mecánica litúrgica. Sino que es que yo no necesito tanto, porque es que yo no tengo lo suficiente, yo no tengo lo que se necesita para este negocio. Yo necesito apegarme a Jesús. Y tú sabes que si nosotros venimos a la Escritura, vamos a ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se ha revelado, se ha manifestado como el Dios Todopoderoso, el Dios soberano, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo provee. ¿Con cuál fin? Con el fin de que nosotros recordemos que Él sí es suficiente. Amén. Nosotros somos débiles, Él es fuerte. Nosotros no somos poderosos, Él es todopoderoso. Nosotros tenemos limitaciones, Él es ilimitado. Nosotros tenemos una vida finita, Él es infinito. Y cuando tú ves toda la Escritura, tú te vas a dar cuenta a Dios manifestando su poder, su gloria, su soberanía, su provisión, para que el pueblo entienda, para que sus hijos entiendan que Él sí es suficiente. Por lo tanto, eso me hace pensar que es una necedad. Amén. Es una necedad pensar que nosotros podemos todo. Es una necesidad que pensar que nosotros incluso podemos controlar alguna área de nuestras vidas mejor que Dios. Es una necedad, pensar que yo soy indispensable. Es una necesidad que yo voy a poder llenar el estándar. Una necedad pensar que yo voy a poder llenar el estándar que solo Cristo pudo llenar. Por lo tanto, eso me lleva a descansar. No, y me empuja a mi insuficiencia. Lo que hace es que me impulsa a los brazos de un Dios todo suficiente. Mira, yo quiero leerte esta frase que a mí me encantó y la tengo aquí guardada, de Joe Rigney, hablando precisamente de como la bendición que es el hecho de que somos insuficientes y también que somos limitados. Él dice: la temporalidad, la limitación, la finitud no son defectos a superar. Nuestra existencia en el tiempo, el espacio y en un cuerpo no es un error, es una característica diseñada por la sabiduría divina
para la comunicación de lo insondable de las riquezas de su gloria. Dios no se frustra por nuestra finitud. Él nos hizo así y piensa que fue una gran idea, pero a los únicos que no le parece que eso es una gran idea es a nosotros. Por eso todavía nosotros vemos como la sociedad está tratando de extender los años de vida. La vejez, extender los años de salud, los años productivos. Mira, Isaías capítulo 45, versículo 5 en adelante. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque tú no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. O sea, Dios se ha presentado como la fuente segura, completa de la suficiencia que el hombre necesita para encontrar plenitud. Y ahora pregunta de fuego. ¿Qué te digo que te tienes que confesar? Pregunta de fuego. Se está acabando Se está acabando el tiempo. ¿Cómo la suficiencia de Dios ha sido como un de aliento para ti, de ánimo para ti? Como en tus insuficiencias como hombre, por ejemplo, lo que te sucedió cuando Grace tuvo el accidente y tuviste que limitar tus estudios, o cuando las situaciones económicas han sido difíciles y nos vemos limitados y nos sentimos... Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que ha sido un buen recordatorio de que nosotros, sin darnos cuenta, caemos en el error de depender más de nosotros que de Dios. Y Dios en ocasiones nos invita al terreno donde vemos con una lupa que aumenta nuestra debilidad y nuestra suficiencia. Cuánto necesitamos del Señor. Nos recuerda que nosotros somos polvo. Nos recuerda que nuestros planes son temporales. Nos recuerda que su propósito es mayor. Nos recuerda que en el día a día, como tú muy bien decías, nuestra vida encuentra sentido y propósito cuando venimos completamente delante de Él. Por eso, en momentos como ese, como tú mencionabas, es donde florecen los temores, es donde florecen tus ídolos, tus limitaciones, y recordarnos por situaciones como esa que Él es quien controla cada segundo de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que todos esos son regalos de la gracia de Dios, porque en ese momento lo conoces a Él como el todo suficiente, te das cuenta de que eres polvo y entonces puedes fortalecer tu fe. Así es. Bueno, se acabó el tiempo de este episodio que trajimos con el fin de que usted pueda también compartirnos, ¿por qué no? Compártanos en las redes sociales cuáles son aquellas insuficiencias que te han llevado delante del Señor. Y recuerde que usted puede encontrar este episodio también en losgomez.org. Lleva esta conversación a la mesa de tu casa y cultiva ese corazón que medita, que piensa, y también transmítelo a tu familia para que puedan discutir y hablar conversaciones que los ayuden a todos a atesorar a Jesús. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en un episodio más del podcast de Los Gómez. Bye. Y este es el podcast de Los Gómez. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.